teoría, digamos, de esa parte práctica, que lo vimos en los prácticos y que son las cosas que ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Entonces, no se enloquezcan con que me van a tomar la altura uterina y yo no voy a saber tomar, la altura va a ser de 35 y a mí me va a dar 20 porque nunca hice. Bueno, pero sí tienen que saber la parte teórica. Para medir la altura uterina, la paciente tiene que estar en tal posición, estos son los requisitos, se hace de acá a acá, con tal material, digamos, o sea, sirve para esto, para aquello, o sea, esa parte teórica la tienen que saber, ¿sí? No le vamos a pedir, le repito, que ustedes le midan a la paciente y ver, a ver, pero la técnica la tienen que saber. No pueden hacer ese día maniobra de Leopold, porque encima nunca hicieron, porque no saben. Bueno, pero si yo te digo, a ver, ¿cuántas son las maniobras de Leopold? ¿En qué consiste cada una? ¿Cómo se realiza cada una? ¿Para qué nos sirve? Y no saben, eso es teoría. Eso no es excusa, digamos, el no tuvimos la posibilidad de ir a hacerlo. ¿Eh? Y lo mismo con la historia clínica, o sea, no sé, nunca hicimos historia clínica. Tratamos de hacer, en las pocas clases que vamos teniendo, tratamos de hacer que ustedes por ahí, siempre son los mismos los que yo hago. Si ustedes por ahí no se involucran como para decir, bueno, no importa que haga mal, pero voy a tratar de hacer yo como que si estuviera ahí frente a una paciente y si me equivoco, pero tratar de equivocarse acá y no en el final, bueno, eso también ya es una responsabilidad de ustedes en ese sentido, digamos, ¿sí? Por eso yo siempre en todas las clases le digo, no son muchos, fíjense que hemos dado una, dos, tres, cuatro, cinco, con hoy es 6 clases prácticas que tuvimos. Y de las 6, en 2 no habremos hecho, o sea, hasta ahora hicimos 3, probablemente hoy una cuarta, y sí, porque no tenemos muchos cursados tampoco, ¿sí? Pero lamentablemente por ahora, más allá de que, bueno, sí, está todo más liberado, digamos, con el tema de la pandemia y demás, hay cosas que a veces se nos escapan de las manos. Presencialidad en ciertas cosas podemos hacer y en otras cosas todavía no, porque necesitamos otros permisos que no, y otras condiciones que por ahí no están dadas. Hoy, 25 de octubre. No sé, el 15 de noviembre, si desde el hospital nos dicen, bueno, listo, pueden ir viniendo de a uno, de a dos, de a tres y hacer, no hay drama. Aquello que me dijeron, el tema de hacer en consultorio externo, yo no hago consultorio en hospital, yo solo trabajo en el privado y yo no puedo, digamos, llevar alumnos al privado porque por una cuestión lógica, el paciente que va al privado no es el paciente hospitalario, que es como que dice, bueno, ya sé, yo ya sé que si me voy al hospital me van a ver alumnos, practicantes, residentes, médicos, no médicos, enfermeros. El paciente que va a un consultorio privado tiene otra mirada, digamos, paga por su atención privada, entonces lamentablemente yo al privado no les puedo llevar aunque quisiera, digamos, ¿sí? Entonces, complicado en ese sentido, ¿sí? Pero lo que sí tienen que saber, les repito, es la parte teórica de estas cosas prácticas que nosotros vamos viendo justamente en cada uno de los trabajos prácticos, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Doc, le quería No, preguntar Doc. cómo, Ah, sí, coméntenos. sí, Doc, yo le quería preguntar por la monografía, por el trabajo que tenemos que hacer para entregar al final de la cursada. Ajá. Creo que no lo habíamos hablado todavía con usted y creo que es cada comisión creo que se tiene que organizar en base hay varias pautas, pero nosotros no tenemos bien claro cómo hacerlo, digamos. Y normalmente se elige, a ver, las modalidades se han tenido que ir cambiando, digamos, en virtud de, bueno, de un poco de la experiencia que vamos teniendo a medida que vamos haciendo en los años, digamos, y otro también por la situación en la que estamos, que no es tan fácil. Vamos a juntarnos en la casa de fulana a hacer esto, nos juntamos en la casa de Mengana a hacer lo otro, digamos, ¿sí? En otros años nosotros teníamos por cada comisión un tema, vamos a suponer hipertensión y embarazo, y entonces los mismos alumnos decían, bueno, yo voy a trabajar con fulana y con mengana y vamos a hacer, no sé, alguna medicación nueva que se está estudiando que puede favorecer en esta patología, digamos, ¿sí? Otro grupo me decía, no, nosotros yo voy a trabajar con fulana y con mengana y lo que nosotros vamos a hacer es, no sé, casos clínicos de preeclampsia en el hospital llano de tal año a tal año. Otro grupo, siempre refiriéndose a la hipertensión, pero trataban como temas específicos, digamos, ¿sí?
este año la idea es que en la misma comisión se trate sobre hipertensión, entonces digamos, bueno, a ver, fulana, fulana y fulano, fíjense lo nuevo que pueda haber sobre hipertensión arterial en lo que respecta a diagnósticos. A ver, investiguen, busquen, a ver si es que salió algún examen nuevo que podamos hacer sobre diagnóstico de hipertensión o de las complicaciones de la hipertensión. Bueno, el resto, otros tres, digamos, otros cuatro, busquen si hay complicaciones que hasta ahora no se sabían, o busquen la cantidad de complicaciones que puedan encontrar algo más local, o sea, más en Corrientes, no de temas así, no de bibliografía de Estados Unidos, no sé, de España, que no es que no me importan, pero nosotros vivimos en Corrientes, digamos, ¿sí? Entonces busquemos algo de eso. Y el otro grupo trata más sobre la conducta o el tratamiento en la hipertensión. Y de todos hacemos una sola monografía, digamos, que eso era lo distinto. La vez pasada como que cada grupo tenía una monografía, ahora hacemos una sola monografía, pero uniendo el trabajo de los subgrupos que vayamos haciendo, digamos, ¿sí? La idea siempre no es agarrar un libro o agarrar 10 libros y decir, bueno, sí, pongamos lo que ya se sabe de diagnóstico de hipertensión, lo que se sabe de conducta, lo que se sabe, porque la idea es encontrar, o sea, tener una monografía que sea interesante, ¿sí? Y que inclusive se pueda publicar, no por nosotros, por ustedes, que son los que van a necesitar para su residencia, para su especialidad o para el futuro, digamos, algún cargo que quieran tener, digamos, van a necesitar tener esos antecedentes. Entonces, tener una publicación hecha es muy importante. Inclusive la doctora tiene, y eso lo tienen que aprovechar, digamos, la doctora Lizalde tiene muchos contactos en ese sentido para poder publicar en distintas revistas o inclusive presentar en distintos congresos, digamos. Entonces, cuanto más interesante sea el trabajo, más posibilidades van a tener, digamos. Si ustedes lo único que hacen es una recopilación de lo que ya están en los libros y no tiene nada de interesante, nadie va a querer leer algo que ya está recontraleído, digamos, ¿sí? Entonces, la idea del desafío es de encontrar en cada una de las partes de la patología que tengan algo interesante, algo nuevo, algo está en investigación, pero se está investigando justamente a ver qué beneficios tiene, qué riesgos, cuánto saldría, cómo sería, digamos. Entonces, ese es el desafío, digamos, de la monografía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los grupos, a ver, yo le puedo decir, no, mira, vamos a hacer así, fulano, fulano y fulano, pero yo no sé, por ahí hay más afinidad entre compañeros, ustedes que ya se vienen conociendo, digamos, y decir, no, pues yo estudio con fulano, yo estudio con mengano, a nosotros nos viene mejor hacer este grupito, y bueno, armen ustedes el grupo, no tengo problema, y vamos a ir después, sí, una vez que estén los grupos hechos, ustedes me dicen, armamos 5 grupos de 4 alumnos cada uno. Bueno, entonces, a ver, el grupo uno va a hacer esta parte, el grupo 2 tal otro, el grupo 3 tal otro, el grupo 4 tal, y así nos vamos organizando. Armen ustedes el grupo y después vamos a dividir el trabajo, digamos. Si ustedes Bueno, ya lo pueden ir armando para, qué sé yo, mañana, el miércoles, digamos, y me lo pasan, ujú. entonces yo ya les digo, así ustedes ya pueden ir empezando a trabajar en el tema, digamos. Bueno, Bien, ¿y qué más? El Liduci creo que era el otro que quería preguntar algo. Sí, era lo mismo nomás. A nosotros nos tocó colágenopatía, Ah, digamos, ajá, sí, el tema que nos tocó ahora. claro. Sí, no, yo les dije hipertensión por darle un tema, nomás que se me vino a la cabeza en el momento, digamos. ¿Estamos entonces con eso? Sí, sí. Bien, ¿con el parcial cómo anduvieron? Más allá de las notas que ya sé, pero me refiero a cómo se sintieron ustedes con el tema. Bien. O bien, sea, sí, se tomó lo que siempre vimos en el práctico, digamos, no había algunas cosas fuera de lo que vimos siempre. Ujú. Capaz algunas preguntas estaban medias dudosas nomás, Capciosa. pero sí, Bueno, entonces vemos un poquito de puerperio normal y patológico, un poco más para ubicarlo nomás a ustedes, porque realmente eh, puerperio normal y puerperio patológico son cosas como muy largas
¿sí? Pero entonces para usted poder enfocarse en cómo encarar, digamos, el tema, ¿sí? A ver, no sé por qué, ahí estamos. Entonces, ¿a qué es lo que nosotros le vamos a llamar puerperio? A todo un periodo, o sea, el puerperio es lo que viene después del parto, ¿sí? O sea, es ese periodo fisiológico donde van a ir apareciendo o sea, van a ir involucionando en forma progresiva todas aquellas cosas que fueron cambiando durante el embarazo, ¿sí? En un determinado orden anatomofisiológico y que aproximadamente dura 6 semanas, ¿sí? O sea que es el periodo ese donde todo lo que apareció durante el embarazo va a ir involucionando o desapareciendo, digamos, ¿sí? Nosotros podemos clasificar al puerperio, digámoslo que de dos maneras. O lo clasificamos como normal y patológico, ¿sí? Que es una buena clasificación, o lo clasificamos según el tiempo, ¿sí? Si es un puerperio inmediato, aquel que ocurre entre el parto, o sea, las primeras 24 horas después del parto, un puerperio mediato o propiamente dicho, que ocurre hasta los 7 días, el puerperio alejado, que es hasta los 45 días, y el puerperio tardío, que es justamente hasta los 6 meses, ¿sí? Esta clasificación es muy importante porque van a ir apareciendo distintos tipos de patologías según el tiempo en el que estemos. Entonces, nosotros no podemos decir, sí, es un puerperio inmediato y ya es el segundo día. Estamos mal, ¿eh? Entonces, inmediato, el primer día, las primeras 24 horas. Mediato, la primera semana, o sea, 7 días, alejado, 45 días, y el tardío hasta los 6 meses. Obviamente, como decimos, van a haber esas modificaciones, ¿sí? A nivel del cuello, a nivel del útero, mejor dicho, para empezar, sobre todo si estamos hablando de un parto vaginal, normal, digamos, el útero va a ir disminuyendo aproximadamente 2 centímetros por día. En las eso no es tan así, ¿eh? En un parto vaginal, hacia los 10, 12 días, el útero ya está intrapélvico. En cambio, en la cesárea todavía lo podemos llegar a palpar después de este tiempo, digamos, ¿sí? Como la retracción no es igual, entonces la disminución también varía un poco. El cuello del útero va a alcanzar su longitud normal, la que debería tener. Acuérdense que el cuello del útero durante el parto, ¿qué pasó? Se acortó, ¿sí? Para dilatarse, para ablandarse, digamos, todos los cambios que dijimos la vez pasada que ocurre con el cuello. Bueno, ahora eso tiene que volver a su longitud normal, ¿sí? Y eso va a ocurrir aproximadamente al tercer o cuarto día del parto normal, porque si fuera cesárea programada no hubo esa modificación, ¿sí? Esto es súper importante. El orificio cervical interno se cierra aproximadamente a los 10 o 12 días. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros pasamos este tiempo, que estamos en el día 15, el día 16 y el orificio cervical interno no está cerrado, algo no está bien, ¿sí? Entonces, 10 a 12 días se cierra el orificio cervical interno y el orificio cervical externo tarda más tiempo, e inclusive en algunas pacientes, las multíparas sobre todo, nunca termina de cerrar, ¿sí? Siempre queda como entreabierto, ¿eh? El segmento inferior se va a ir reduciendo paulatinamente y el endometrio se va a comenzar a regenerar también a partir del sexto mes, perdón, del sexto día, ¿sí? Eh, con respecto a la vagina, la vulva y al periné, la restitución va a ser ahí acorde con el útero, ¿sí? O sea, van de la mano, digamos. Eh, y y las mamas sufre todo el proceso contrario. O sea, la mama no involuciona. La mama es recién ahora cuando va a adquirir su plena importancia, justamente por la lactancia. O sea, se va a iniciar la tercera etapa, que es la lactopoyesis. Acuérdense que la primera etapa es la mamogénesis, después tenemos la lactogénesis durante la gestación y en este periodo ya la lactopoyesis, ¿sí? Con respecto a los cambios generales, o sea, esas manchas que refieren la paciente, la línea parda en el medio, digamos, del abdomen,
las hiperpigmentaciones a nivel de la cara, digamos, las cicatrices que están más pigmentadas, la pigmentación más oscura a nivel de la areola, todo eso se va a ir aclarando de a poco. Hay que explicarle a la paciente que no es que una vez que terminó el embarazo eso se va, porque es una de las cosas que le molesta después, o las estrías que por ahí quedan de un color amarronadas, digamos, en el embarazo son rojo vinosas, pero una vez que se produce el parto y que se achica, digamos, un poco el abdomen, van quedando como un color más marrón. Entonces, cuando vienen al control a la semana, dicen, no se me fueron, las estrías están peor que antes, no se me fue la mancha negra que tengo acá en la mitad de la panza, no se me fueron las manchas de la cara, no, no. Eso lleva su tiempo, ¿sí? Van a ir desapareciendo de a poco. ¿Cuánto tiempo? Y depende también la pigmentación de las pacientes. O sea, las pacientes que son más morochas, digamos, eh, les va a llevar más tiempo. Las pacientes de pieles más blancas, por ahí van a notar que más rápido se desaparece toda esta coloración o esta hiperpigmentación, ¿sí? Como le decía, las estrías cambian de color. Al principio se vuelven marrones, ¿sí? Obviamente que después, con el tiempo, las estrías van a quedar de un color blanco nacarada. Por eso es que cuando nosotros examinamos el abdomen de una embarazada y vemos estrías rojo vinosas y blanco nacaradas, digamos, le decimos, bueno, ¿cuáles son las estrías viejas y cuáles las nuevas? Las rojo vinosas son las nuevas, son las que le aparecieron con ese embarazo, y las blanco nacaradas son las que le quedaron de embarazos anteriores, o por ahí no era un embarazo anterior, por ahí era una paciente que tenía un sobrepeso, una obesidad, bajó de peso y entonces le quedaron las estrías en el abdomen, ¿sí? La hipertricosis, que es normal en el embarazo, también va a ir desapareciendo en forma paulatina. Es más, a veces la paciente pasa de tener una hipertricosis en el embarazo a una distribución pilosa muy rala. Realmente por ahí se quedan sin vellos o con muy escasos vellos, digamos, ¿sí? Con respecto a la pared abdominal, van a recuperar el tono recién al segundo mes. Estamos hablando de que no hagan ejercicios ni nada, nada externo, digamos. Eh, y sí, durante el embarazo habitualmente hay una diastasis de los músculos rectos del abdomen, y esa diastasis, sobre todo cuando es un parto normal, puede quedar, digamos, en forma permanente inclusive, eh, en distintos grados, ¿sí? A veces muy leve y otras veces no. ¿Por qué le digo sobre todo en los partos? Porque en las cesáreas habitualmente lo que se hace es hacer puntos de aproximación de los rectos del abdomen. Entonces, por ahí después de una cesárea no ven tanta diastasis como lo verían después de un parto normal, digamos, ¿eh? Y con respecto al peso, que es algo que le mortifica a las pacientes, se produce aproximadamente una reducción de 5 kilos por la evacuación del útero. O sea, salió el feto, salió la placenta, salieron los líquidos, salió el líquido amniótico, digamos, ¿sí? Y otros 2 kilos por la pérdida de agua que se estuvo acumulando. O sea, los edemas, digamos, que la paciente estuvo teniendo y que ya en este periodo se van eliminando. Entonces, aproximadamente tenemos entre unos 7 y unos 10 kilos que la paciente suele perder en la primera semana después del parto. O de cesárea, en ese caso no hay, no se modifica, digamos, ¿sí? Bien. Con respecto a las hormonas, a los cambios hormonales que hubieron durante el embarazo, en este periodo los estrógenos, hacia el cuarto día ya la concentración es sumamente baja, digamos, ¿sí? Los progestágenos tardan un poquito más, para el 10.º día más o menos su concentración es parecida a lo que sería en una fase proliferativa normal. La folículo estimulante también va disminuyendo, pero siempre es mayor en aquella paciente que da de mamar. La mujer que lacta siempre tiene una folícula estimulante más aumentada, y la prolactina también disminuye, pero obviamente que en la mujer lactante se encuentra un poquito más aumentada que en la mujer que por algún motivo no pudo dar de mamar. Los signos vitales, con respecto al pulso, como que bajan un poquito más, ¿sí? La embarazada por lo general tiende a estar un poquito más, no taquicárdica, porque no es por arriba de 100 latidos, pero sí
con una frecuencia un poco más elevada, y en el puerperio baja hacia 60, 70 latidos por minuto. La tensión arterial aún en las hipertensas gestacionales en este periodo de puerperio suele bajar. Ya cuando ustedes vean puerperio van a ver que la hipertensión es toda cifra elevada, digamos, de tensión arterial que se puede llegar a producir, o sea, perdón, nosotros consideramos la hipertensión gestacional aquella que aparece después de las 20 semanas y hasta los 45 días postparto. Pero, pero la mayoría de las veces la hipertensión gestacional ya en el puerperio se normaliza, ¿sí? Desciende, ¿eh? En aquella paciente que no tuvo ningún problema con hipertensión durante el embarazo, tiende a bajar más todavía en este periodo. Con respecto a la temperatura, puede estar ligeramente elevada las primeras horas. Y el otro periodo donde es importantísimo explicarle a la paciente que puede llegar a tener como un pico febril es cuando se produce la bajada de la leche. Hacia el cuarto o quinto día, que es cuando ocurre esto, acuérdense que los primeros días no hay leche, hay calostro. Bueno, el cuarto o quinto día sí empieza a haber ya una producción de leche, o sea, con otros contenidos, digamos, pueden llegar a tener fiebre. Por supuesto que siempre tenemos que descartar que esa fiebre no se deba a alguna infección, ¿sí? Y hoy en día también tenemos que descartar que no se deba a COVID, pero la bajada de la leche puede producir fiebre. Los cambios en el laboratorio, o sea, la eritrosedimentación los primeros días se va a mantener elevado, recién después, al cabo de una semana aproximadamente va descendiendo. Los glóbulos blancos muchas veces van a estar aumentados sin que eso nos implique una infección. O sea, hay una ligera leucocitosis de hasta 15.000 eh, glóbulos blancos, digamos, siempre a predominio de granulocitos y con una linfopenia relativa. ¿Eh? Bien, esas son las modificaciones que ustedes van a ir viendo a nivel locales y generales, y bueno, y las hormonales y demás. Y hay algunos términos que quiero que ustedes entiendan, porque también en esa medida le van a poder explicar al paciente qué significa, ¿sí? Uno de ellos son los entuertos. ¿Qué son los entuertos? La paciente lo va a referir como dolor. Me duele el vientre. Tengo los mismos dolores que cuando estaba menstruando o tengo los dolores parecidos a los del trabajo de parto, mucho más leves por supuesto, ¿sí? Pero es un dolor a nivel del hipogastrio. ¿Y a qué se deben? A las contracciones uterinas, ¿sí? Que van a tener una intensidad variable, son intermitentes. ¿Y cuál es la función? Eliminar ese contenido sanguíneo y los restos ovulares de la cavidad uterina. Es decir, cuando el bebé estuvo en formación, siempre fue desprendiendo restos de uñas, de piel, de tejido, de cabello, digamos, ¿sí? Entonces, todo eso se debe eliminar. Y para poder eliminarse, además del sangrado y los coágulos, digamos, para poder eliminarse, el útero tiene que contraerse. Por eso justamente la paciente lo refiere como el dolor de las contracciones, ¿sí? Habitualmente son los primeros 2 o 3 días. Ya para el tercer día ese dolor tiene que desaparecer. A veces cuando la paciente tiene una cesárea, lo siente más por dos motivos. Primero, porque si es una cesárea electiva, no estuvo en trabajo de parto, entonces no sabe, no tiene el registro de esos dolores durante el trabajo de parto. Y cuando tiene una cesárea, digamos, además, el útero está sensible porque es un útero que se cortó, se suturó, están todos los tejidos ahí, digamos, en vía de cicatrización, entonces por ahí molestan más todavía, ¿sí? El otro término que lo tienen que tener muy en claro es el de loquios. ¿Qué son los loquios? Son esas pérdidas que la paciente va a tener después del parto y que para nosotros es fundamental controlarlo, ¿sí? Es el flujo líquido que va a tener sangre, pero no solamente eso, ¿sí? Va a tener fragmentos de caduca que están en proceso degenerativo, las células descamadas del tracto genital. Por eso ustedes les deben decir a la paciente, usted va a tener pérdidas como si fuera una menstruación, pero no es una menstruación, ¿sí? No es igual que una menstruación. Entonces, como si fuera, porque tiene sangre, pero tiene otros elementos
que lo hacen completamente distinto a una menstruación. Obviamente que la cantidad varía, ¿eh? Hasta 1000 gramos la primera semana es normal, ¿sí? Y si bien es cierto que la duración acá nos dice de 15 días aproximadamente, a veces suele ser de mucho más tiempo, ¿sí? Obviamente que las características van a ir cambiando, es decir, los primeros días, las primeras horas van a ser más abundantes, los primeros días va a ir disminuyendo y a medida que van pasando los días, ese sangrado va a ser de menor cantidad, eh, va a ir cambiando el color también, va a ser sanguíneo las primeras 48 horas, después ya va a ser cero sanguinolento, después ya va a ser seroso, inclusive cuando es seroso, por ahí la paciente le dice, después que se me fueron las pérdidas, comencé con flujo, porque lo ven como un flujo ligeramente amarillento. Bueno, hay que explicarle que no es flujo, es sangre que ya no tiene glóbulos rojos, digamos, entonces queda de ese color. Y también puede ir pasando que la paciente dice, estuve con pérdidas 15 días y se me cortó y a los 4 o 5 días volví a tener sangrado otra vez. Pero tuve 2 o 3 días y se me volvió a cortar y así estoy hasta ahora, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos en 30 días. Eso también hay que explicarle que es normal. Si bien es cierto que los bloques van disminuyendo en forma progresiva, a veces sucede que parece que se va a cortar y vuelve a caer otra vez un poquitito. Y otras veces también sucede que al mes, digamos, tienen un sangrado más abundante como menstruación y les dicen, fue mi menstruación, digamos. Sí, por ahí puede ser, dependiendo si estuvo o no dando de mamar, o sea, una serie de factores, pero el control de los bloqueos es fundamental, digamos, por poder hacerlo, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a evaluar a una puérpera, digamos? Si estamos en el puerperio inmediato, recuerdo, las primeras 24 horas es el puerperio inmediato, las 2 primeras horas son horas de oro, así le decimos nosotros, ¿sí? Las 2 primeras horas después del parto son las horas de oro. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo de hemorragia y de shock. Entonces, este es el momento donde nosotros no vamos a buscar una infección en un puerperio inmediato, vamos a buscar las complicaciones hemorrágicas, ¿sí? Entonces vamos a hacer el control de los signos vitales maternos cada media hora, vamos a controlar que el útero esté bien retraído, vamos a controlar la cantidad de loquios que hace. Ya pasado esas 2 primeras horas, todo el resto de las, digamos, las 18, las 22 horas que resten, vamos a seguir haciendo el control, pero ya no tan estrictamente, no podemos estar 24 horas cada media hora controlando esto. Si ya pasaron las 2 primeras horas y no tuvimos un cuadro hemorrágico, digamos, que ya veremos más adelante cuáles pueden ser esas patologías, ya pensamos que no va a haber. Pueden aparecer, ojo, pero ya entonces el control lo vamos haciendo por turno, decimos nosotros así, o sea, el control por turno significa por turno de enfermería. La enfermería cambia cada 6 horas su turno, entonces hacemos un control cada 6 horas, ¿sí? Lo mismo, vemos la retracción uterina, evaluamos los loquios, si es que nosotros sabemos que la paciente tuvo un desgarro, vamos a controlar, o tuvo una episiotomía, vamos a controlar eso para ver que no haya un hematoma. Vamos a controlar las mamas ya en este momento, ya es importante, en las 2 primeras horas no vamos a tener nada a nivel de la mama, pero ya quizás 10 horas después del parto puede ser que la paciente le comience a molestar las mamas, tenga algunas grietas, entonces vamos a entrar a controlar eso también. Vamos a controlar la diuresis, vamos a controlar si es que la paciente tolera tomar líquidos, digamos, sin ningún problema. Y por supuesto, a ver que camine, a ver si no se marea, si no le baja la presión cuando se levanta y camina, digamos, porque no siempre los sangrados son exteriorizables, no siempre se los ve. Entonces, tenemos que ir controlando todo esto. Em, con respecto a esto es algo que yo siempre les digo. A veces nosotros sabemos que tenemos que controlar, lo que no sabemos es cómo indicarle a la enfermera que haga sus controles, ¿sí? Entonces decimos, bueno, a ver, las indicaciones para nosotros serían una cosa y las indicaciones para la enfermera es otra cosa.
Entonces, si nosotros hicimos el parto y ahora nos toca hacer las indicaciones en la historia clínica de la paciente, en la carpeta de la paciente, si es un parto normal y no hubo ninguna patología, ninguna alteración, ningún trastorno, digamos, así es como debemos poner. Primero el control de los signos vitales por turno. Entiéndase, cada 6 horas, ¿sí? Ahora, si nosotros tuvimos una paciente hipertensa, por ejemplo, no le vamos a dejar el control de la presión por turno. Le vamos a poner control de signos vitales por turno y presión cada 2 horas, cada 4 horas, ¿sí? Según lo que consideremos, digamos, ¿eh? Y avisar si es mayor o igual a tanto, ¿eh? O sea, si la paciente tiene 1610, que no me anote en la carpeta 1610 y ahí quede. Que venga y me diga, mire doctor, mire doctora, que la paciente fulana de tal está con 1610 de presión, o sea, está con 160, 100 de presión. ¿Qué hacemos? Ah, no, 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 para agarrar y hacerle tal medicación, ¿sí? Lo que ustedes no escriben en enfermería, la enfermera no le va a hacer. Si ustedes no le ponen a avisar, ella le va a anotar, le va a medir, le va a anotar y va a quedar ahí anotado y ustedes se van a enterar al otro día cuando se van a mirar la carpeta que había sido que la paciente estuvo haciendo cifras tensionales elevadas y ustedes ni se enteraron. Avisar si hace fiebre, porque si hizo 39 va a anotar. No miraron, se van a enterar al otro día que la paciente hizo fiebre, ¿eh? Entonces, anoten. Si es un parto vaginal, repito una vez más, sin complicaciones, tienen que poner dieta, ¿eh? Si ustedes no escriben la dieta, la enfermera no va a encargar la dieta y la paciente se va a quedar sin comer. Y en el hospital no es que vos le podés decir que te traigan lo que quiera de comida, ¿sí? Deben comer lo que le dan en el hospital. Entonces, si un parto normal, dieta general, ¿eh? Se escribe control del óqueo, se escribe higiene vulvar, ¿sí? Y que comience la movilización lo más precoz posible, ¿eh? A las 2 horas, ya que la paciente se comience a movilizar. Ahora, si fuera una cesárea, hay algunas cositas que cambian. El control de los signos vitales permanece igual, el control de los bloqueos es lo mismo, la higiene perineal es lo mismo, pero acá no le podemos dar de comer, ¿sí? Entonces, en dieta nosotros tenemos que ponerle nada por boca. Y escríbanle nada por boca, porque si no la enfermera le va a dejar que coma o le va a dejar que tome porque la paciente va a tener hambre, ¿sí? Entonces, nada por boca. Se comienza a probar tolerancia a líquido mínimamente 6 horas después y una vez que nosotros hayamos ido a auscultar el abdomen y veamos que el tránsito intestinal ya volvió, digamos. Si escuchamos ruidos aéreos propulsivos, listo. Entonces, sí señora, pasaron las 6 horas, usted puede comenzar a tomar líquido. La idea es que tome mucho líquido de a poco, ¿eh? De a tragos, de a tragos, de a tragos, ir tomando. Primero es una dieta líquida, luego es una dieta blanda y finalmente es una dieta eh, liviana con pollo, digamos, y así es como habitualmente se va de alta la paciente, ¿sí? Sin ningún otro tipo de dieta más pesada, digamos, ¿eh? Y obviamente es una paciente que va a estar dolorida, que va a estar sin poder comer ni tomar nada, entonces se tiene que hidratar. Entonces se pone un plan de hidratación parenteral, si no hay contraindicación se hace alternado a 35 gotas por minuto hasta que comience la dieta y luego se va bajando el goteo cuando ya la paciente se puede hidratar en forma oral. Según el lugar donde ustedes estén y según si la paciente que entró a cesárea tuvo alguna patología o no, se hace antibióticos en forma profiláctica y analgesia con ketorolac o diclofenac. Por lo general, a una paciente que está operada le pedimos que haga mayor reposo que la que tuvo parto normal, pero tampoco mucho, ¿sí? Cuanto más reposo haga la paciente, mayor riesgo después de las tromboflebitis, ¿eh? Y con eso todas las complicaciones, digamos, tromboembólicas que pueden haber. Entonces, 2 horas, 4 horas como máximo en la cama y luego que de a poco se comience a movilizar, levantar, pararse, ¿sí? No es la misma movilización de un parto que de una cesárea, pero se debe movilizar. ¿Vamos? Con respecto al puerperio inmediato, si la paciente siguiera internada, porque acuérdense que ya estamos hablando después, el segundo, tercer día, digamos, sí, hasta los 7. Si la paciente está internada, van a tener que seguir escribiendo los mismos controles.
Control de signos vitales por turno, dieta general, o sea, si por algún motivo sigue la paciente, las indicaciones son las mismas, ¿eh? Y hasta las 24 o 48 horas después del parto, se suele pedir un hemograma o y serología de control. Acá tenemos que empezar a prestar un poquito más atención a ver que no hayan hematomas en las episiotomías o sea, en las episiografias en realidad, o desgarros que haya tenido la paciente, o si fuera una cesárea hay que controlar la herida quirúrgica. Obviamente a las 24 horas después de una cesárea se hace la primer curación, siempre y cuando los apósitos hayan estado limpios, secos previamente. Entonces se hace la primer curación y ahí controlamos que no haya una cicatriz quirúrgica con bordes hinchados, edematizados, rojos, digamos, o sea, que no hayan signos de infección, digamos, ¿eh? Así también evaluamos otros signos de infección, no solo a nivel de la herida, sino, por ejemplo, si el útero no se retrae en forma correcta, y también puede llegar a ser una sospecha de alguna endometritis que esté empezando a hacerse. Si los loquios son fétidos, tienen feo olor. Los loquios habitualmente tienen olor como a hipoclorito de sodio, como a sangre, digamos, ¿sí? Normal. Pero si ustedes empiezan a notar que los loquios son muy fétidos, que son de un color más bien amarronado, no tan rojo, digamos, también puede ser un signo de infección. No es tan frecuente la infección en este periodo, digamos, así como el segundo o tercer día, sino más bien hacia la parte final del periodo mediato, ¿sí? Salvo que la paciente ya viniera con alguna infección que no fue detectada. Por ejemplo, una coriamnionitis, que es una infección, digamos, de las membranas durante el embarazo, puede desencadenar una infección al tercer o cuarto día después del parto. Pero habitualmente las infecciones las buscamos más hacia el final de este periodo, ¿sí? Sexto, séptimo día en adelante. También tenemos que controlar las mamas, a ver que no estén muy turgentes, que no tengan nódulos, que no tengan una coloración eritematosa en la piel, digamos, muchas grietas sangrantes, para poder hacer el tratamiento pertinente. Fundamental, parece como que no es parte del control, pero sí, debemos controlar cómo se relaciona la mamá con el bebé, ¿sí? O sea, tenemos que tratar de que haya una buena relación entre la madre y el hijo con lactancia positiva. Pero no es solamente le pongo al pecho y ya está. Sin querer, nosotros también tenemos que oficiar un poquitito de asistentes sociales, digamos, diciendo, mira, vos sabés que les amarrea a la criatura, le pone al pecho como diciendo, tomá y ya está, o no, mirá, la verdad que le pone al pecho, le acaricia, le habla, o sea, realmente se nota que hay una conexión, un cariño, digamos, hacia ese bebé, porque también, si bien no forma parte de la esfera física, digamos, pero la paciente si está internada todavía, esas cosas tenemos que controlar. Porque si tenemos alguna sospecha ya de maltrato, de mala relación, de un embarazo que por ahí no fue deseado y bueno, ya está, ya vino, ya hice, y bueno, tendremos que avisar al asistente social para que ella siga haciendo su parte después que la paciente se vaya, digamos, ¿sí? Y también iré evaluando los signos de depresión postparto. Por eso que es muy importante hablar con la paciente, ¿sí? Explicarle que durante este periodo van a haber muchos cambios. Van a haber cambios en su cuerpo, van a haber cambios psicológicos, eh, más allá de que haya sido un embarazo muy deseado, que haya sido un muy lindo embarazo, digamos, sin patologías, hay cosas que son propias de este periodo. El bebé que mama cada rato, que a la noche no se descansa bien, no se duerme, porque el bebé cada 2 horas, 3 horas está pidiendo el peso, entonces hay que despertarse. Justo cuando te querés sentar a comer, el bebé se larga a llorar. Querés entrar a bañarte, se larga a llorar. Querés salir, no salís porque como es un bebé recién nacido, tenés miedo que se contagie de algo. O sea, hay muchas situaciones que van ocurriendo en este periodo que algunas pacientes más susceptibles las puede llevar a una depresión. Y si no saben, con más razón, ¿sí? Entonces ustedes se tienen que tomar el trabajo cuando les toque una paciente así, de explicarles, esto y esto es normal, esto te va a pasar, pedí ayuda, no te enloquezcas con solamente atenderle vos al bebé, si es necesario que alguien te ayude, deja que otros te ayuden.
siempre la sensación es que nadie hace las cosas como yo. Bueno, no, sí, es verdad, puede que nadie haga como vos, pero cada uno va a hacer a su manera y que te ayuden. Que si está el papá, te ayude a hacerle, o sea, vos darle el pecho, él que le cambie, que le haga el provechito, que lo lleve a pasear por ahí, para que vos tengas el tiempo de acostarte un ratito, ir a bañarte, no sé, hablar con tu mamá por teléfono. Todas esas cositas hay que explicarle a la paciente, digamos, ¿sí? Porque si no después van a tratar, digamos, a una depresión postparto que realmente es muy jodida, ¿sí? Bien. Con respecto, hasta ahí estamos, Doc, una consulta con eso de la depresión. ¿Cómo sí. diferenciamos depresión del embarazo y un baby blue? Como que Lo que ambos tienen pasa es depresión, que, pero es como que no sé cómo se diferencia, digamos. sí, lo que pasa es que muchas veces el diagnóstico diferencial no lo vas a hacer vos, lo va a hacer realmente la psicóloga en un principio, la psiquiatra si es necesario, digamos, ¿sí? Cuando vos ya ves algún signo que te llama la atención, viste una paciente que a veces uno de los signos es la paciente que llora todo el día, ¿sí? Llora porque el bebé llora, llora porque el bebé está durmiendo, llora porque el bebé está tranquilo, llora si se levanta, si se acuesta, o sea, el llanto, digamos, es uno de los principales signos de alarma por ahí que vos tenés que tener, digamos, ¿sí? La paciente no te va a venir a decir, doctor, vengo porque estoy deprimida. Generalmente es la familia la que por ahí dice, mira, yo no le noto bien, llora todo el día, a veces no le quiere atender al bebé, eh, se encerró en la pieza, no quiere hablar, no quiere salir, está callada. Entonces, bueno, vas a tener todos los elementos para hacer el diagnóstico diferencial, vas a tener que pedir ayuda a la psicóloga que la evalúe y si la psicóloga considera que es necesario, derivará al psiquiatra para que le haga la medicación, digamos, ¿sí? Vos lo que tenés que tener como médico generalista o aún aunque vos quieras hacer obstetricia, vos lo que tenés que tener es ese signo de alarma para decir, no, para esto se salió de lo normal. Es normal que la mamá por ahí, ay, llora el bebé, sobre todo los primeros días, la que es primeriza, digamos, la que es el primer bebé, llora el bebé y la mamá se desespera porque no sabe si está llorando por hambre, si está llorando porque está sucio, si está llorando porque le duele algo, le pone al pecho, sigue llorando, le cambia, sigue llorando, no sabe qué hacer, entonces la mamá se siente una mala madre que no sabe qué le pasa al hijo y se larga a llorar. Bueno, eso es una cosa Ah, y es normal que lo pase, ¿sí? Pero no esa paciente que todo el día está llorando, digamos, que se encierra, o a veces inclusive hasta un maltrato, no físico, pero verbal, ¿viste? O sea, bueno, ya basta, me tenés podrida, o sea, que obviamente ustedes no lo van a ver, va a venir el familiar comentándole esa situación, digamos, ¿sí? El diagnóstico no lo vas a hacer vos, lo va a hacer el profesional, digamos. claro, perfecto, gracias. Bien. Entonces, ya entrando un poco más, digamos, de lleno en lo que es el puerperio patológico, ustedes tienen que diferenciar los distintos tipos de patología, ¿sí? Las patologías, las complicaciones hemorrágicas, las complicaciones infecciosas, las neuropsíquicas, que ahí entraríamos con todo esto de la depresión, las complicaciones endocrinas y las tromboembólicas, ¿sí? Siempre las más frecuentes en las que más apuntamos son a las hemorrágicas y a las infecciosas. Las hemorrágicas los primeros días, ¿sí? Las 2 primeras horas sobre todo, pero los primeros días también. Y las infecciones habitualmente después o cercano a los 7 días, ¿sí? ¿Qué complicaciones hemorrágicas? Las precoces, las que se producen dentro de las primeras 2 horas, sobre todo, la atonía uterina, la retención de restos placentarios, o sea, hicieron el parto, hicieron el alumbramiento, quedaron restos. Si ustedes no controlan las membranas, o sea, la placenta y sus membranas, digamos, y quedó algo de resto, el útero no se va a contraer. Si el útero no se contrae, va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar, se va a chocar la paciente, va a hacer una coagulación intravascular diseminada y se les va a morir, ¿sí? Entonces, por eso es que tan importante es controlar las membranas y la placenta, digamos, ¿eh? Pensamos también en desgarros, ya sea del cuello o de la vagina, por ahí los partos, o los partos que es iatrogénicos, le digo yo, porque son esos que uno apura, apura, dale, puja, puja, o la paciente también que puja, digamos, sin que el cuello esté completamente dilatado, por ahí favorece a que se produzca un desgarro a nivel del cuello. O puede pasar un parto pseudodistóxico, digamos, donde lo que hace es un desgarro a nivel vaginal,
¿sí? O una episiotomía que se extendió, ¿eh? Entonces, si nosotros no logramos ver eso, no controlamos eso durante el parto, la paciente va a seguir sangrando. Y ustedes le van a evaluar la retracción uterina y va a estar perfectamente retraído y van a decir, ¿y por qué sangra? ¿Y por qué sangra? ¿Y por qué sangra? Y porque tiene un desgarro que ustedes no controlaron, que no evaluaron y obviamente no suturaron, ¿sí? Y después las discrasias sanguíneas, o sea, ¿viste? Las coagulopatías. Entonces, dentro de las 2 primeras horas, si tenemos ese sangrado, lo primero que vamos a pensar, ¿qué pasó? El útero nos está retrayendo, ¿sí? Quedaron restos adentro, hay un desgarro que no nos dimos cuenta, vamos a volver a controlar. O ya es una coagulopatía que obviamente lo controlaremos con otro tipo de estudios, digamos, ¿sí? Si ya es una hemorragia un poquito más tardía, vamos a seguir pensando en la retención de los restos placentarios, también en las infecciones, porque al haber una infección hay una subinvolución uterina, o sea, el útero no se retrae como corresponde y entonces por ende sangra también, ¿sí? O ya en alguna otra afección que no sea meramente obstétrica, sino más bien ginecológica, como las miomatosis uterinas, una cervicitis sangrante, un cáncer de cuello que no nos hayamos dado, que no hayamos detectado, digamos, ¿sí? Con respecto, obviamente que cada una de las entidades ya la van a ir leyendo ustedes. ¿Qué es la atonía uterina? Bueno, eso van a leer, qué es la atonía, cuándo se puede producir, cuál sería la conducta, ¿sí? Yo la quiero esquematizar para que ustedes se ubiquen, digamos. De las complicaciones infecciosas tenemos que pensar si son localizadas o si son propagadas. ¿Qué sería una infección localizada? Algo que esté ahí, a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, a nivel del cuello, a nivel del endometrio, a nivel del miometrio, ¿sí? Entonces, vulvovaginitis, cervicitis, endometritis, miometritis. O bien, si ya es una infección más bien generalizada o propagada, como la salpingitis, la salpingovaritis, pelviperitonitis, las parametritis, las tromboflebitis o ya la septicemia, ¿sí? Esto acuérdense más cercano hacia el 7º o 10º día. De las complicaciones neuropsíquicas, la tristeza puerperal, y ahí es donde tenemos que entrar como a diferenciar, pero les repito una vez más, no siempre ustedes van a poder hacer el diagnóstico, que simplemente es una tristeza puerperal, si ya es una depresión o si ya es una psicosis puerperal. ¿Eh? De las complicaciones endocrinas pueden haber o la hipogalactemia o la hipergalactemia, el síndrome de Chiari-Frommel o el síndrome de Sheehan. Y de las complicaciones tromboembólicas, las trombosis o venosa profunda o venosa superficial. ¿Sí? Así que está esquematizado, ¿eh? Fuerzas, ya falta cada vez menos para que puedan terminar el cursado, no se enloquezcan. ¿Alguna duda? No, Doc, una ¿No? consulta. Con Sí, respecto a la endometritis, ¿habría que sospechar sí. más tras una cesárea que un parto vaginal? No, las ¿O es endometritis, indiferente? a ver, eh, cuando ustedes hacen una cesárea, tienen expuesto el útero, ¿sí? Entonces ahí siempre tenemos un factor de riesgo. Un útero que está expuesto, que está abierto, no es lo mismo que de un útero que no se toca, digamos, porque es un parto normal. Entonces sí, es como que está descrito que las infecciones pueden aumentar en las cesáreas más que en los partos, ¿sí? Pero también hay otra cosa que juega a favor de la cesárea, por decirlo así, en ese sentido, y es que la cesárea siempre se hace con profilaxis antibiótica, o sea, se hace, cuando ustedes vean cesárea van a ver que hay un momento específico donde se hacen antibióticos sí o sí en todas las pacientes. Habitualmente una paciente que tiene cesárea suele irse con antibióticos a la casa. Como tenemos abierto el útero, una vez que se produce el parte, que se produce el alumbramiento, se vacía la cavidad, que significa eso, se limpia la cavidad. Entonces por ahí que queden restos ovulares es raro, ¿eh? Entonces como que otra vez ahí compensamos el riesgo de las infecciones, digamos, ¿sí? Eh, yo sinceramente les digo, la mayoría de las endometritis que vi son posparto, no post cesárea.
¿Pero por qué? Por esto, porque no controlamos o sea, las membranas ovulares que realmente estén completas después del alumbramiento, digamos, quedó. La otra cosa que a veces puede pasar es que queda un cotiledón aberrante, o sea, la placenta tenía un cotiledón fuera de lo normal, por decirlo de alguna manera, y eso quedó y no nos dimos cuenta, y bueno, eso también puede desencadenar. O bien ya la paciente venía con alguna infección previa, llámese una vulvovaginitis, ¿sí? Estuvo con flujo muy abundante los días previos al parto. Obviamente no se hizo el tratamiento, obviamente en el puerperio no podés hacer un tratamiento porque la paciente está con pérdida, está con loque, o sea, no le podés mandar óvulos para que se haga, y entonces esos gérmenes provocaron una endometritis, digamos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, si queremos hablar de la parte teórica, diríamos, sí, todo proceso quirúrgico siempre aumentan los riesgos de infección, pero hasta ahora yo la mayoría de las veces que he visto son posparto, digamos. Claro, sí, porque yo había leído, Doc, que había mayor riesgo en la cesárea, pero como usted dice, si hay una intervención quirúrgica, lo más probable es que no quede ningún tipo de resto luego de la cesárea, o sea, Claro, claro. pero claro, sí, sí, sí. Gracias. Bien. ¿Otra duda? Bueno, ¿quién hace hoy entonces el interrogatorio de la historia clínica, digamos? ¿Quién pregunta? Vamos chicos, ¿qué pasa la hora? ¿Quién se anima? Bueno, a ver, Cardoso y Gauto. ¿Me escucha ahí? Sí. Sí. Bueno. ¿Empiezo yo o empieza? Y empiecen, arranquen porque nos queda aquí media hora. Ah, Cardoso no está, se fue de la clase. Bueno, entonces, Panica, no, Panica ya hizo. Sartor, Micaela, ¿no está Sartor tampoco? Bueno, Troncoso, Sí, Doc. Yo hice la semana pasada, pero no tengo nada de vuelta, no hay problema. ¿hiciste la semana pasada? Ah, bueno, entonces no. Basel, ¿Basel está o no? ¿Cómo entrar y volver a salir? Puedo entrar y volver a salir, dice. O salir y volver a entrar sería. Bueno, mientras no hay problema, entonces Acosta Narela, ¿sí está? Ok, sí estoy. Bueno, dale. Arrancamos entonces Acosta y Gauto. Bueno, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, ¿cómo se llama? Valeria ¿Su apellido? Apellido, Martínez, edad, 36 años, DNI, 30, 541, 508, fecha de nacimiento, 28 de noviembre del 84.
¿Su domicilio actual? En San Luis del Palmar. ¿Usted nació ahí o Sí, sí, en San Luis nací. estado civil? Estoy juntada. ¿A qué se dedica? Soy niñera. Cuido dos chicos. ¿Tiene ¿Estudia obra usted? social? Me hicieron el plan Sumar acá en el hospital cuando estaba embarazada. ¿Y qué otra cosa me preguntó? Si estudió alguna vez. Ah, me fui a la escuela nomás hasta séptimo grado. ¿Y algún teléfono de contacto? 3795 25 7270. ¿Y qué le trae la consulta? Y yo vine porque estaba con fiebre. ¿Desde hace cuándo? No, Perdón, ahora ese mal. ¿Hace perdón. cuánto? Un dato que me olvidé de comentarle. Sí. Ustedes no están viendo la paciente por consultorio, ¿sí? Ustedes están viendo una paciente que está internada, ¿sí? Ah, bueno, bueno. ¿Quién me preguntaron antes, perdón? ¿De cuándo ¿Desde estuvo con cuándo fiebre? tenía fiebre? Ah, y el 19 Sí. comencé con fiebre, 19 de octubre. Y ahí vino a la consulta y ya le internaron o ¿qué le hicieron? ¿Quién la No, no, atendió? yo, como me subió la fiebre, yo empecé a tomar, yo estaba sola en mi casa, no podía ir a la clínica, nada, a ningún lado, entonces empecé a tomar nomás paracetamol y bueno, y al día siguiente, sí, como no me pasó la fiebre, ahí recién vine al hospital. ¿Usted vino sola por sus propios ¿Solamente medios o usted? llamó a alguien? Sí, o sea, vine con mi marido, pero sí vine yo nomás. Al día siguiente sería el 20, y ahí sí ya me dejaron internada hasta hoy. ¿Tuvo fiebre solamente? Sí, ese día que empecé con fiebre, solamente tenía fiebre, pero después ya el otro día ya me empezaba a doler así mucho el vientre y también ya las pérdidas tenían feo olor, entonces por eso ya vine al hospital. ¿Y cómo le dolía en la zona baja del abdomen, sería? Sí, ¿Y era un dolor constante o cuando y ustedes se así ponían ciertas posiciones? como, no, me dolía así como cuando voy a menstruar, así como del parto, pero no tan fuerte como en el parto, pero así más o menos el dolor. ¿Hace Y no cuántos días cesaba. usted tuvo su hijo? Mi hijo nació el 12 de octubre. Porque no entendí. O sea, la paciente viene con fiebre y ya posparto, ¿no es cierto? Sí. Sí, Sí. sí, sí. ¿Y las secreciones de olor fétido que usted dice? O no dijo olor fétido, dijo que tenían olor. Sí, sí. ¿Qué colores eran? ¿Era como sangre o era agua o un líquido Sí, era como amarillo? sangre, pero más marrón, así no era tan roja, digamos, como los primeros días. Era- Ahora ya era medio marrón feo, era. ¿Y usted tuvo su parto normal o cesárea? No, parto normal. ¿No tuvo ninguna complicación? No,
Súper rápido fue el parto, fue rápido porque yo vine al hospital a las 10 por ahí ese día y me dijeron que tenía 4 centímetros y a las 12 ya nació mi bebé, 2:05 nació mi bebé. O sea, fue rápido el parto, fue bien la ¿Y el verdad. bebé todo normal? Sí, me todo bien porque ya estaba, Claro. yo ya más o menos ya era mi fecha, me faltaba un poquito, pero todo normal. ¿Y cuánto pesó al nacer? 3,2 kilos. ¿Es el único hijo o tiene más hijos? No, el tercero ya. ¿Y en los otros partos no tuvo ninguna complicación? Sí, mi primer bebé nació prematuro y estuvo internado en neonatología 20 días, por ahí más o menos. Y con el ¿Y otro no, ya cuánto no tuve pesó? ningún problema. ¿Y cuánto pesó al nacer? El primero, Sí. 2,6 kilos. ¿Y el segundo? 3,1 kilos. ¿Y los tuvo parto normal o cesárea? Todos fueron partos normales. ¿Este es su tercer embarazo? Sí. A ver. Mm, ¿Y alguna otra patología, alguna otra enfermedad que usted tiene? Nada. Ahora con el parto, esto, No, en general, antes, después. no, yo soy alérgica a la penicilina nomás. Y después me operé del apéndice y de una hernia, pero después otra cosa no tengo. Em, ¿Medicamentos? ¿No toman un medicamento? Ahora me están dando antibióticos acá y Claro. calmantes y hierro también. Pero antes, otra medicación, ¿no? No, en el embarazo tomé hierro. No. Eh, ¿Usted fuma No, no alcohol? fumo. Y ahora no, antes del embarazo por ahí, así los fines de semana, eso solíamos tomar con mi esposo, pero después que me embaracé y hasta ahora no. Em, ¿Se acuerda más o menos cuándo fue el inicio de su menstruación? La menarca. Ah, ¿los cuántos años? Sí. Y 10, 11 por ahí. Chiquita era. ¿Y el inicio de las relaciones sexuales? Y eso a los, claro, ya empecé a los 20 por ahí. ¿Y su ritmo menstrual qué tal? ¿Era regular, irregular? ¿Que Y venía sí, todos todos los los meses, meses? todos los meses venía. ¿Y qué métodos anticonceptivos usó? Mi marido nomás siempre se cuidaba. Em, Yo, o sea, personalmente no sé cómo, o sea, ya pregunté de si debería ser
como una semiología más del dolor o una semiología más de la fiebre, ¿a cuál de los dos darle más importancia? ¿Y a vos qué te parece? ¿En qué pensás? Porque vos vas a interrogar en base a lo que vos pensás que puede ser. ¿Sí? Entonces, ¿en qué vos estás pensando en este momento? Y una infección seguro, lo primero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Una infección de qué tipo? ¿De qué parte? Mm, Onda, nos faltaría indagar más, porque que la mujer se fue a su casa quiere decir que el alta hospitalaria se la dieron porque pensaban que estaba todo bien. Ujú. sí. Eh, Pero ahí también había que pensar, ¿será que la revisaron bien a la mujer antes de darle el alto o no? Habría ¿A que los también cuántos, hacer un examen físico. a los cuántos tiempos habitualmente dijimos se le da el alta a una paciente de parto normal? 48 horas. Sí, 24 también, ¿sí? 24 o 36 horas, ¿sí? Una paciente que evoluciona favorablemente las primeras, el puerperio, digamos, inmediato, 24 o 36 horas está en condiciones de alta. Ahora, a nivel hospitalario, muchas veces sucede que la paciente se queda un poquito más porque se tiene que ir con el documento hecho, ¿sí? Entonces, como a veces, qué sé yo, ponle el parto fue el sábado a la mañana, bueno, domingo no se puede ir a alta porque no tiene documento, tiene que esperar hasta el lunes sí o sí, o le agarra un feriado, o sea, o alguna situación, no sé, justo el registro civil no trabaja, bueno, entonces la paciente se tiene que quedar. Pero desde el punto de vista médico, 24 horas, un puerperio normal puede irse a la casa 24 a 36 horas, ¿sí? Entonces vamos a suponer, la paciente aparentemente le dijo que no tuvo ninguna complicación, sí, 24 a 36 horas se fue a la casa. ¿En qué día de puerperio está la paciente? Noveno. Octavo día, ¿sí? De 12 a 20, 20, la paciente se internó, porque eso tampoco ustedes no preguntaron, ¿cuándo se internó? Le dijo que al día siguiente que estuvo fiebre, entonces el 20, ¿sí? Del 12 al 20 son 8 días cuando consultó. Hoy es 25, o sea, es un poco más, digamos. Cuando consultó, la paciente estaba en un puerperio inmediato, tardío, alejado. Mediato aproximadamente, cuando ¿En consultó. un? Mediato, cuando consultó, No, ¿hasta los cuántos días el puerperio inmediato? hasta la semana, 10 días. 7 días. Ujú. La paciente consultó el día 8, entonces es Alejado. un puerperio inmediato. No, inmediato, Ah, alejado de hasta 45 días, ¿sí? Es un puerperio inmediato. Octavo día, consulta por fiebre, lo que tiene que pasar por la cabeza una infección. Listo, complicación infecciosa de puerperio. ¿Qué complicaciones infecciosas puede ser? Dijimos, pueden ser locales o generales, digamos, siempre las locales. Y bueno, puede ser una vulvovaginitis, una cervicitis, eh, una endometritis, una miometritis, una infección del perineo. Puede ser cualquiera de esas cosas o algo generalizado, digamos, ¿sí? Entonces ya empezamos en las tromboflebitis, mastitis, etcétera. Entonces, primero vamos a decir, bueno, pues la paciente dijo que tenía pérdidas con feo olor, entonces no voy a pensar en una mastitis. La mastitis no me va a dar pérdidas con feo olor. No voy a pensar, no sé, en una salpingitis, digamos, pues la salpingitis tampoco me va a dar una infección, o sea, que loquios con olor. La salpingitis me puede dar dolor, pero Sí, no, loquios con olor tiene que ser algo ahí del endometrio, digamos, sí, o a lo sumo algo en el cuello. Por ahí puede ser una infección en una episiotomía. Ustedes no le preguntaron a la paciente qué pasó con su parto, si le hicieron algún corte, si tuvo algún desgarro. Y fíjense que la paciente les dijo que fue rapidísimo el parto, les dijo. Entró con 4, las 2 horas estuvo pariendo. No hace falta que ustedes sepan mucho de parto
Pero si más o menos se acuerdan lo que hicimos el partograma, ustedes vieron de que lo miraron, van a ver de que tienen distintas opciones, si es primigesa, si es multíparas, membranas rotas, membranas íntegras, pero ninguna de las opciones se da que desde 4 hasta completa pasa 2 horas. Hay mucho más tiempo, ¿sí? Sea primigesta, multípara, membrana rota, membrana íntegra, caminando o acostada, pasa mucho más tiempo de 4 a que nazca, digamos, ¿sí? Entonces ahí la paciente le dio un datito para tener en cuenta y decir, upa, tan rápido fue el parto, ¿cómo será? ¿Qué habrá pasado ya durante el parto que fue tan rápido? No investigaron sobre eso y es lo primero que tienen que hacer. Vos habías roto la bolsa en tu trabajo de parto, vos estuviste con flujo durante el trabajo de parto, o sea, a ver si ya no viene de ahí el problema, a ver si la paciente ya no estuvo con algo, porque no voy a pensar solamente en retención de restos, por ahí la paciente ya venía con una infección, tenía una coriamnionitis, entonces por eso su trabajo de parto fue tan rápido, a lo mejor también ya rompió la bolsa, ¿sí? Antes de tiempo y por eso fue más rápido todavía, pero pero lo que hizo que rompa la bolsa fue la coriamnionitis, digamos, y obviamente ahí se desencadenó el parto en forma abrupta, ¿eh? Entonces ahí ya tenía un factor de riesgo. Y a lo mejor, viste, los médicos ya sabían esto y por eso le dijeron, señora, si usted en algún momento hace fiebre, venga y consulte. O no le dijeron porque no pensaron, ¿sí? Entonces, esta complicación del puerperio ahora puede o no ser ya algo que venía durante el embarazo. Estamos en el 8.º día, bueno, ahora ya es un poco más, pero cuando ella consultó era 8.º día. Entonces dice, y capaz nomás que ya venía haciendo durante el embarazo, o capaz en el parto se olvidaron un poco de membrana, quedó algún cotiledón ahí, se infectó la episiotomía o el desgarro que tenía, y entonces por eso ahora tiene esta complicación, digamos. Doc, ¿podría explicar por qué es inmediato, por favor? Porque, o Inmediato sea, es. no, sí. Le decía que a nosotros cuando estudiamos para el parcial, en los apuntes de la cátedra hablaba que se extendía de las 24 horas hasta 7 a 10 días, pero era inmediato, propiamente dicho, se decía también. Claro, sí, tenés razón, perdón. Tenés razón, yo nomás me confundí. Pero sí, es hasta el 7.º día por lo general, ¿sí? No es 7.º o 10.º día, porque si no siempre va a quedar la clasificación ahí como cuándo, dónde le meto, digamos, ¿sí? El primero son las primeras 24 horas y el otro es hasta los 7 días, hasta 45 días y 6 meses, ¿sí? Sería un puerperio alejado si consultó el día 8, digamos. Buenísimo. Entonces, por eso les digo, ustedes, ¿se acuerdan que en lo que estuvieron en el teórico de hemorragia, una de las últimas, de los últimos power, digamos, decía, solamente nosotros podemos diagnosticar algo si pensamos, ¿sí? Entonces, obviamente para pensar tenemos que saber y para saber tenemos que estudiar, digamos, ¿eh? Entonces, cuando ustedes van a preguntar a la paciente, no es nomás le pregunto lo que se me pasa por la cabeza que le tengo que preguntar, sea de lo que sea. Si la paciente consultó por fiebre, nosotros tenemos que imaginar qué cosas pueden estar dando fiebre en un puerperio, en este caso, digamos. Entonces, vamos a preguntar qué le puede estar dando fiebre y vamos a interrogar a ese respecto, digamos, ¿sí? Bien, qué otra cosa más? Me levanto un poquito porque se me está terminando la batería. Ahí está. Ahora sí. Entonces, el proceso es así. Paciente que consulta por fiebre, 8.º día al puerperio, ahora les repito, esto fue el 20, 25, o sea que estamos en el día 13 más o menos del puerperio, obviamente ya está diagnosticada, ya está tratada, digamos, ¿sí? Pero cuando ella consultó, vino por fiebre, pérdidas con feo olor, dolor, tengo que pensar en alguna endometritis, una miometritis, algo de eso, ¿eh? Lo primero que se me tiene que pasar por la cabeza. Entonces, a ver, mamá, contame, ¿cómo fue tu parto? ¿Vos estabas embarazada de término? ¿Nació antes de término? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? ¿Rompiste las bolsas? ¿No rompiste? ¿Tuviste alguna infección antes, una infección urinaria? ¿Estuviste con flujo?
¿Hay algo así que a vos te haya llamado la atención? En eso tenemos que pensar, investigar sobre lo que fue el parto, que es de donde puede arrancar el proceso infeccioso, digamos. No, no, bueno, en este caso fueron 2 horas, pero pónganse que le digan, no, no, re bien, 6 horas, 7, nació, no rompí la bolsa, no tenía flujo, no tuve ninguna complicación el día que estuve internada, yo me fui a mi casa, todo bien, y resulta que recién ayer comencé con la fiebre así como de golpe. Y hoy, entonces, si empezamos de golpe con fiebre, también podemos pensar en otra cosa en ese momento. Mastitis, sí, algo fuera de lo obstétrico, puede ser COVID, puede ser una angina, puede ser cualquier otra cosa, digamos, ¿sí? No, 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 bueno, pero después al día siguiente se le agregó la pérdida con feo olor. Listo, chao. Descartábamos otra vez otras causas y nos enfocábamos en la parte obstétrica. ¿Sí? Entonces pensamos en endometritis, ahí nosotros nos vamos a poner como diagnóstico a este momento endometritis. El diagnóstico va a ser probable endometritis, ¿sí? Puerperio, patológico, febril, ¿sí? Probable endometritis, por ejemplo, o probable miometritis. Eso ya veremos después si qué de las dos situaciones es. Solamente en este punto donde nosotros hacemos un diagnóstico presuntivo, vamos a saber qué estudios pedir. Si nosotros no tenemos un diagnóstico presuntivo, ¿qué le vamos a pedir? Ay, no sé, le pido ecografía, le pido laboratorio, ¿qué laboratorio le pido? Le pido análisis de orina, no le pido, o sea, si no tenemos un diagnóstico presuntivo, no sabemos qué vamos a seguir haciendo. Y si obviamente no llegamos a un diagnóstico definitivo, tampoco vamos a saber cómo tratar. Con una probable endometritis, además de un laboratorio obviamente infeccioso, ya a esta altura, ¿le voy a pedir serología? Y no, ¿para qué le voy a pedir serología? La paciente tuvo su parto hace 13 días, 10 días, debe tener todo en el embarazo, digamos. Pero sí, obviamente le voy a pedir un hemograma, le voy a pedir una eritrosedimentación, le voy a tratar de sacar una muestra de orina, a ver si no hay una infección urinaria por ahí latente también. Entonces, voy a hacer un laboratorio acorde a la patología y a la paciente que tengo. Y le voy a pedir una ecografía porque voy a ver cómo está ese endometrio, si está engrosado, si se ven como restos de coágulos adentro, restos ovulares adentro, ¿sí? Si veo que el miometrio está comprometido o no, entonces obviamente le voy a pedir una ecografía. En base a los resultados, voy a llegar a un diagnóstico más definitivo para poder hacer una conducta. Si quedaron restos, ¿con antibióticos se van a ir los restos? No. ¿Con analgésicos se van a ir los restos? No. Hasta que yo no le haga un legrado, no voy a poder solucionar el problema. Entonces, le voy a hacer antibióticos, obvio, porque está con infección. Sí, le voy a hacer analgésicos, obvio, porque le duele. Pero hasta que yo no le haga el legrado y saque esos restos, la paciente no va a recuperar su estado de salud. Entonces, ese es el mecanismo que ustedes tienen que hacer con todas las patologías, ¿sí? Le vamos a preguntar las cosas en virtud a lo que pensamos. ¿O viniste por dolor? Yo te voy a preguntar sobre el dolor. Pero si viniste con fiebre, que eso es lo más llamativo, y yo ya me estoy imaginando una patología infecciosa, y el dolor, está bien, preguntarle dónde le duele, cómo comenzó, qué hizo, pero acá como que es secundario. Acá lo importante es la fiebre, digamos, ¿sí? Entonces, no se pierdan preguntando, ay, todo lo que les tengo que preguntar, no. Vayan pensando qué patologías podrían ser y entonces en base a eso preguntan. ¿Ah? Doc, en el caso de esta paciente que dijo que tenía una secreción que se volvió marrón, podemos pensar en endometritis porque, o sea, el libro dice que sería una secreción, por ejemplo, de chocolatada, sería casi lo mismo, digamos. Claro. Por eso, la paciente no le va a venir y le va a decir, yo tuve una secreción achocolatada con fetidez, un dolor en hipogastrio, de tipo, no, la paciente le dice, me dolía el vientre, yo por eso siempre les digo, yo les hablo como les va a hablar a usted la paciente que está en el hospital, digamos, ¿sí? Algunas mejor, otras peor, algunas saben más, otras saben menos, pero es así. Ustedes son los que tienen que hacer la traducción, digamos, a la parte médica. Entonces la paciente le dice, tenía pérdidas feas, de feo color, medio amarronado. En el libro que le dice, color, o sea, achocolatado, ¿sí? Tenía feo olor, bueno, fetidez, no sé, le dolía el dolor en hipogastria, me dolía el vientre.
¿sí? La paciente no le va a decir me dolía el hipogastrio. Son muy pocas las que saben que esa zona se llama hipogastrio. Le dice me dolía el vientre, como cuando estaba menstruando, ¿sí? Para que ustedes también por ahí hagan el mecanismo inverso. O sea, ¿tenías dolor? Sí, ¿dónde? Acá, te dice la paciente. Ah, así como dolores menstruales, así como cuando vos tuviste en trabajo de parto, pero no tan intensos. Sí, 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 así de ese modo. Hay paciente que le va a poder explicar y otras que no, hasta que ustedes no le vayan tirando ideas, digamos, ¿sí? Que te dolía acá la cintura. No, 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 ahí no. Era acá, como en el vientre, como acá abajo, digamos, ¿sí? Por eso le digo, ustedes Sí, tienen que hacer la traducción después. O sea, usted en la historia clínica no le va a decir, la paciente refiere dolor en el vientre y pérdidas con feo olor. Va a poner pérdidas, o sea, loquios con fetidez, dolor en hipogastrio. ¿Sí? La terminología la tienen que reemplazar ustedes, digamos, ¿sí? La tienen que decir ustedes. sí, don, gracias. Bien. Entonces, en el caso de que fuera una endometritis, les repito entonces, como para ir viendo, ustedes le tratarían con antibiótico terapia, ¿sí? Analgesia para el dolor y obviamente tendrían que hacer, digamos, el legrado evacuador. Hasta que no hagan un legrado evacuador o aspirativo, la paciente no va a mejorar su clínica, ¿sí? La paciente se va de alta 72 horas, de 48 a 72 horas a febril, obviamente con el tratamiento ya instaurado, pero hasta que no tengamos de 48 a 72 horas sin fiebre, la paciente no se puede ir a la casa con su medicación vía oral. Tenemos que esperar que realmente la fiebre haya cedido, digamos, ¿sí? Y habitualmente sí se puede, obvio, con una ecografía de control eh, posterior al degrado, digamos. ¿Estamos? Doc, en este caso, la antibiótico terapia sería el triple esquema, Exacto. Sí, cuando tenés una endometritis es triple esquema. porque se hablaba de que si era grave se podía usar una doble terapia. Y, o sea, ¿cómo diferenciamos que sea grave o muy grave? Normalmente en el hospital hacemos triple Es triple esquema terapia. directamente. Sí, Dale, y gracias. habitualmente tenés que cubrir todos los gérmenes. O sea, vos no te da tiempo de pedir un cultivo, de esperar el resultado para saber exactamente qué germen es, digamos. Entonces, habitualmente cubrimos todos abrimos el paraguas y se cubre todo, digamos, con un triple esquema. Bien, ¿qué dudas tenemos entonces? Entonces, con respecto a los datos filiatorios, bueno, eso no vamos a entrar en discusiones, ustedes ya saben todo lo que nos faltan. Recuerden, nombre y apellido completo. La paciente se llama Martínez Valeria Itatí. ¿Cuál es tu nombre, tu apellido? Y ahí quedó. ¿Tenés otro nombre? Solamente te llamas Valeria, ¿sí? Nombre y apellido completo. Domicilio, San Luis del Palomar. Ahí se quedaron. Si alguno de ustedes conoce lo que es San Luis del Palomar, es gigante, ¿sí? Puede vivir en San Luis Pueblo, puede vivir en el interior, digamos, o sea, en un paraje. No preguntaron. Entonces, eso también tienen que preguntar, ¿sí? Fecha de la consulta, o sea, ¿cuándo consultaste? No preguntaron la hora. Tienen que saber a qué hora consultó la paciente y entrar a interrogar todo con respecto a la patología. La paciente refiere, paciente gestas 3, partos 3, de 36 años de edad, 37, no sé qué, que refiere estar cursando su octavo día, en ese día, digamos, su octavo día de parto vaginal normal. El mismo se produjo tal día, ¿sí? Obteniéndose un recién nacido femenino, masculino, de tantos kilos, qué sé yo, lo que fuera, sin patologías aparentes, pero como dato de interés manifiesta un parto breve, ¿sí? Ingresa con 4 centímetros a las 10 de la mañana, 12:05 se produce el parto, digamos, ¿sí? Entonces ahí ustedes en el antecedente de la enfermedad actual ya están poniendo un antecedente vital, importantísimo, ¿sí? Que por ahí es o no es la causa, pero ya es para tener en cuenta, ¿eh? El día 19 inicia con fiebre, con síndrome febril, y ahí también tienen que preguntar, ¿qué es fiebre? ¿Cuánto de fiebre tuviste? Además de vos te tomaste la temperatura o vos nomás te
te sentiste acalorada. Te tomaste, bueno, ¿cuántos grados tuviste? Además de eso, ustedes saben lo que es el síndrome febril. ¿Tenías susto, tenías escalofríos, tenías cefalea, te sentías mal o era la fiebre alta nada más? Porque en base a todo eso también ustedes ya pueden pensar si ya es una patología más sistémica, más séptica, digamos, más grave, o simplemente estamos recién empezando con la patología infecciosa. Entonces ahí tienen que hacer un poquito más de hincapié en fiebre, digamos. Y bueno, listo, vos te tomaste, en este caso tenía 39,6. Te tomaste un paracetamol, ¿te bajó la fiebre o no te bajó la fiebre? ¿Costaba para que se vaya? ¿Vos volviste a tomar otro porque volvió a subir la fiebre o porque nunca se fue? Entonces, ¿cuántas horas estuviste con fiebre? ¿Cuánto tiempo estuviste tomando? ¿Tomaste algún otro remedio por las dudas? Hay veces que le van a decir, sí, fíjense que una paciente de San Luis del Palmar tuvo la primaria completa nada más. Entonces, por ahí están más vulnerables a las creencias, digamos, ¿sí? Entonces, va a estar la mamá, va a estar la suegra, va a estar la tía que le va a decir, tomate un yuyito de esto, tomate un yuyo de aquello, tomate este remedio ya por las dudas, tomate el antibiótico por las dudas, porque si hay infección, todo eso ustedes no investigaron, ¿sí? Entonces la paciente consultó por fiebre, toma paracetamol, como no sé el cuadro, decide consultar a este nosocomio, donde se examina y se decide su ingreso para evaluación y toma de conducta, digamos, ¿sí? O diagnóstico y toma de conducta. Y después le faltó todo el resto, que yo les dije, esto es para practicar, entonces no practicamos con antecedentes fisiológicos, antecedentes familiares, antecedentes personales, ¿sí? Antecedentes ginecostétricos. Los ginecostétricos y los personales más o menos por ahí, pero no está completo, ¿sí? Y los antecedentes fisiológicos no preguntamos nada. El día que ustedes tengan que hacer la historia clínica, la van a tener que preguntar. Si no practican acá, y como se olvidan acá, se van a olvidar allá, ¿sí? Obviamente una historia clínica no está completa, chicos. Así ustedes dominen la patología, dominen el tema, si la historia clínica no está bien, no van a salir bien en el examen, ¿sí? Entonces, la idea de practicar es que ustedes con su historia al lado, ¿sí? Fíjense, yo tengo, para acordarme más o menos, 2 hojitas anotadas para ir tirándole los datos y no de olvidarme o salirle con cualquier cosa, digamos, ¿sí? Porque la idea es que cada paciente sea como diferente. Entonces, ustedes, en lo que preguntaron, o sea, han hecho media carilla más o menos, ¿sí? La historia clínica es mucho más larga que eso. ¿Ah? Doc, le hago una pregunta acerca pues, del final, por ejemplo, cuando nosotros tengamos que hacer la historia clínica, ¿va a ser con una hoja así, una carilla con nosotros, o nos dan tipo un estereotipo así, una historia clínica ya con que dice apellido y nombre y demás, y así? Mira, depende. La verdad que eso yo no te puedo decir porque eso depende por ahí lo que nos digan en lo que se decida al final, digamos, más adelante. Hubo épocas donde simplemente se les daba una hoja en blanco, donde se ponía arriba el nombre y apellido de cada alumno, digamos, cuál era la habitación en la que se robara la paciente. Y hubo otras épocas donde sí entraban ustedes con la historia clínica, con el modelo de historia clínica que tienen, a completar en esa historia, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes tienen que ser capaces de que si no les dan el modelo de historia, ya saber por lo menos las cosas, el orden que tiene que tener. O sea, si ustedes practican y hacen, nos van a necesitar tener el modelito al lado. Se van a saber que primero son los datos filiatorios, después tenemos la fecha de ingreso, el motivo de consulta, o sea, el antecedente de la enfermedad actual, después viene antecedentes fisiológicos, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, antecedentes ginecostétricos, y después entramos con todo lo que es examen físico. O sea, el orden de una historia clínica, si ustedes la practican, no tienen la necesidad de tener la historia clínica al lado. Ustedes se asustan porque dicen, "Ay, no, pero no me voy a acordar". Sí, si practican, se van a acordar. Es que si no practican, sí, van a necesitar sí o sí tener la historia y si no la tienen ahí, no van a saber ni para dónde tirar ni para dónde arrancar, digamos. Vamos, gracias, Doc. Bien.
¿Dónde está la paciente, entramos solos o entra un doctor con nosotros? ¿Me puedes decir más fuerte porque no te entendí, le entendí la mitad de lo que me preguntaste? Que si cuando nosotros entramos a la habitación de la paciente, ¿entramos solos o entra un doctor o alguien con nosotros? Mira, hasta años anteriores, les digo así por lo siguiente. El año pasado el examen fue vía Zoom, ¿sí? O sea, hablando de pandemia, el año pasado fue vía Zoom. Entonces, no tengo la experiencia hoy, todavía virtual, el cursado, digamos, si lo vamos y sabiendo que el final va a ser con pacientes, no les sé decir si va a ser así o no. En años anteriores, lo que se hacía es, la historia la entraban a hacer ustedes solos, ¿sí? O sea, vamos a suponer, se les citaba, no, el examen arrancaba a las 2 de la tarde, los alumnos iban una hora antes y se les asignaba, bueno, fulano, 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 habitación 1, mengano, habitación 2, sultano, habitación 3, paciente de la cama 1, paciente de la cama 2, paciente de la cama 3, digamos, y cada uno entraba, tenía una hora para entrar a hacer el examen físico, perdón, la historia clínica con examen físico incluido en ese entonces, ¿sí? Porque, repito una vez más, nosotros podíamos darle durante todo el cursado, mostrarle lo que es el examen físico. Se puede ser que ustedes les citen también así una hora antes para ir a hacer lo que es el interrogatorio y poder desarrollar su historia clínica. Y después empezamos, bueno, a ver, pasa fulano, léeme tu historia clínica o presentame a tu paciente, ¿sí? Entonces, le leen la historia clínica, digamos, ¿sí? Algunos médicos por ahí les dicen, bueno, dame tu historia, voy a mirar cómo está escrita, y les controla que esté escrito todo lo que es, digamos, porque si no por ahí es un asterisco acá, un asterisco allá, ustedes no me entienden la historia clínica, y bueno, la idea es que no, la idea es que si a vos vienen así, te sacan la historia clínica, cualquiera lo pueda leer, ¿sí? Y después, una vez que estaba la historia clínica, bien o no, se entraba a interrogar sobre la patología que presentaba la paciente. Por ejemplo, vamos a suponer que justo les tocó esta paciente. Entonces, lo más probable no es que yo te arranque preguntando sobre hipertensión arterial en embarazo. Lo primero que te voy a preguntar, bueno, tu paciente es un puerperio patológico, bueno, háblemos de puerperio patológico. ¿Cómo podemos clasificar el puerperio? ¿Cuáles son los tipos de complicaciones puerperales que hay? ¿Cuándo usted espera una complicación hemorrágica? ¿Cuándo una infección, una complicación infecciosa? ¿Sí? Eh, Dígame las causas de complicaciones hemorrágicas, ¿en qué usted piensa? O dígame en qué piensa cuando hablamos de infecciones en el puerperio. ¿Qué conducta usted tomaría? Pero así, o sea, no es hablar 2 horas de cada cosa. Si nosotros nos damos cuenta que ustedes están bien esquematizados con los temas, ¿sí? El examen es súper rápido. El problema es que la mayoría de las veces ni siquiera tienen esquematizados los temas. ¿Eh? Yo le digo, a ver, ¿qué complicaciones del puerperio tenés? Y bueno, no sé, a ver, en el puerperio podemos... No, o sea, cuando ustedes empiezan a dudar, se nota que no saben, o por lo menos no saben estudiar. Sencillo, en el puerperio podemos tener complicaciones hemorrágicas, complicaciones infecciosas, complicaciones de la esfera neuropsíquica, complicaciones neuroendocrinas, o sea, y bueno, listo, perfecto. Y de las complicaciones infecciosas que empieza. Y bueno, si son tempranas, voy a pensar en una retención de resto, una toniuterina, un desgarro cervical, un desgarro vaginal. Y si es más tardío, ya voy a entrar a pensar en otro tipo de complicaciones, como también la retención de restos, pero ya voy a pensar en otras coagulopatías. Listo, ahí quedó el examen. Y ahí quedó el examen, ¿sí? Ahora, donde ustedes empiecen a dar vuelta con un tema, chicos, yo les garantizo que el médico que le esté tomando va a dar más vueltas todavía, ¿sí? Porque ustedes no demuestran seguridad. Yo no le estoy diciendo que solamente estudien esquemas, ¿eh? No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que afiancen los esquemas. Donde ustedes den una buena impresión, el examen terminó ahí. Pero no es solamente el examen. Donde ustedes se puedan esquematizar las cosas de esta manera, todo lo demás es más fácil. ¿Sí? O sea, como le decía hoy, si la paciente me viene con fiebre y es puérpera, entonces yo en qué voy a pensar, voy a pensar en una complicación hemorrágica y no, pues no me está viniendo con eso. Me está viniendo con fiebre, voy a pensar todas esas cosas que me van a dar fiebre y qué puede ser tal, 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 tal. Bueno, una mastitis no, porque me está diciendo que viene con pérdidas, con olor, digamos. Bueno, le voy a preguntar igual por las mamas, por las dudas, a ver si no está tan bien con una mastitis, pero
No voy a pensar eso. No voy a pensar en una tromboflebitis si no me vino diciendo que le duele las piernas o que tiene disnea, digamos. No, no, me dijo que tiene pérdidas con olor. Y bueno, y lo primero que tengo que pensar entonces es que quedó algo de restos ahí, o ni siquiera voy a pensar en una atonía uterina porque eso es más temprano, entonces no, estamos en el 8.º día, tengo que pensar más en otro tipo de causas, digamos, ¿sí? Entonces, esquematizarse le sirve para eso. ¿Qué otras dudas tienen? Entonces, la historia clínica, la verdad, de hoy bastante incompleta, ¿sí? Yo siempre trato de que sean dos los que preguntan, pero porque si no habla uno, habla el otro y se hace un espiplume, pero si después alguno de los otros alumnos que están que también tienen que hacer la historia clínica, tienen alguna duda o quieren preguntar alguna otra cosa o les parece que está incompleta y que necesitan preguntar para completar, tienen que meter su cuchara nomás y preguntar, ¿eh? Porque si no la historia clínica es como que les queda incompleta a todos. Todos ustedes que van a tener que hacer la historia clínica van a tener todo incompleta la historia, ¿sí? Doc, yo le quiero preguntar algo. En el Sí. caso del examen físico, si nos toca, o sea, ¿va a ser un examen físico completo que tengamos que hacer o cómo? ¿Obstétrico o general me decís? Sí, sí. Sí, o sea, hay cosas que ustedes saben hacer, chicos. O sea, si les piden examen físico, obviamente todo lo que sea toma de signos vitales van a tener que hacer. Que van a tratar de ocultar, digamos, toda la parte respiratoria y cardiovascular, porque eso es algo que ya lo dieron en clínica, digamos, ¿sí? La parte renal, digamos, hacer puño percusión y demás, lo dieron en uro. O sea, todo ese tipo de cosas, no, yo no les digo que van a ser súper exquisitos, porque a veces, seamos sinceros, en una hora tampoco van a poder, ¿sí? Hacerle todos los reflejos, hacer las maniobras para ver los reflejos, y todo por ahí les va a llevar un tiempo que en una hora no es posible, digamos, ¿sí? Y con respecto al examen físico, como les decía, sí, por ahí les pueden pedir, eh, nosotros solíamos hacer con los alumnos libres, que los que rendían libres, que primero tenían que pasar la parte práctica y después pasaban a la parte teórica. Y la parte práctica significaba que se tenían que ir a hacer la historia clínica completa, íbamos un médico a ver, bueno, listo, presentame a tu paciente, haceme las maniobras de Leopold, medile la altura uterina, auscultarle los latidos, y si pasaba eso, recién pasaba a la parte teórica, digamos, de ir y bueno, hablar sobre las distintas patologías o el tema que se le pregunte, ¿sí? Con los alumnos regulares no íbamos a tomarle, digamos, esa parte, pero sí, cuando nos leían la historia clínica, bueno, a ver, decime cuál fue la altura uterina de la paciente, le hiciste la maniobra de Leopold, sí, bueno, y cómo es, digamos, esa semiología, y es un feto único, longitudinal, cefálica, al otro a la derecha, es una puérpera, sí, la altura uterina era de tantos, un útero bien retraído, digamos, los lóqueos escasos o abundantes, con fetidez, sin fetidez, digamos, rojo, o sea, hemático, cero hemático. Confiamos, digámoslo de esa manera, en el examen que ustedes hagan, ¿sí? Lo más probable es que sea de ese modo, ¿sí? Pero lo que pasa es que si yo tengo una paciente que está de 36 semanas y ustedes me dicen que le midieron una altura uterina de 23 centímetros, digo, bueno, evidentemente no tenés ni idea de cómo medir la altura uterina, pero ni idea ni siquiera en teoría, porque 23 centímetros para 36 semanas es una cosa imposible, digamos, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a reírle. ¿Seguro que le mediste? Sí. ¿Seguro que le mediste? Sí, bueno, espera, pues ahí le voy a preguntar a la paciente si es que le mediste. No, y me midió. Bueno, listo, chao. Ahí terminó el examen, ¿sí? Ahora sí me midió, que se yo, estuvo ahí tocándome, estuvo. Bueno, listo, está bien. Evidentemente está faltando enseñarte mucho más, digamos, porque no hay una correlación tampoco entre lo que hay y lo que... Por ahí, como le decían en los años anteriores, nos decían 33 centímetros. Yo no trabajo en el hospital, pero hay doctores que están en la cátedra que sí trabajan, el doctor Romero Benítez, bueno, en su entonces también trabajaba el doctor Kundiki, digamos, sí, o la doctora Gómez, digamos, entonces conocen las pacientes que están internadas y se le dicen, sí, tiene 33 centímetros de altura uterina. Y
La paciente, ellos conocen que está internada por una macrosomía fetal, o sea, no tiene 33 centímetros, o esta mañana en el pase dijeron 36 centímetros, y bueno, 33, 36, qué sé yo, bueno, no es tan grave, vamos a darle por pasado, digamos, ¿sí? Pero no sé cómo va a ser, por eso le digo, pero no creo que ustedes entren con el médico, no creo, realmente no creo, yo creo que van a ser simplemente ustedes con el paciente, y bueno, por lo menos lo que es interrogatorio, digamos, todo lo que es interrogatorio, tienen que estar perfecta la historia clínica, ¿sí? Si ustedes quieren zafar ya de esa parte, la historia clínica tiene que estar perfecta. No importa que ustedes dominen lo demás. La historia clínica tiene que estar perfecta porque siempre es lo primero que se pregunta, digamos. ¿Eh? ¿Qué otra duda más tienen? Yo no. Entonces, la idea es que cada vez va a estar mejorando más con la historia clínica, ¿sí? Los primeros días me parece que estuvieron mejor que ahora. Se olvidaron un poco, parece, ¿sí? Así que para la próxima clase vamos a tratar siempre de ir dando otro tipo de paciente para que ustedes también se vayan mentalizando otras situaciones. La próxima clase vamos a prestarle más atención a la historia clínica, ¿sí? Tratar de ser más exhaustivos con el interrogatorio. ¿Eh? Les repito, si ustedes no practican acá, aún equivocándose, se van a equivocar en el examen final y ahí sí que van a perder ustedes, digamos. ¿Eh? Doc, Pregunten, pregunten, que pregunten. sea la clase que viene? ¿Cómo? ¿Qué tema se da la clase que viene? Mira, ahora les digo, la verdad que no tengo en este momento el cronograma, Dale. así que ahora miro y les digo cuál es el tema, les paso por el grupo, ¿sí? A pesar de que ustedes tienen también el cronograma, pero bueno, miro y les aviso. Igual, de todos modos, a ver, eh, con respecto a las historias clínicas, no, yo ahora le quise poner una puérpera como para que ustedes hagan como vimos el tema, ya lo vieron ustedes para el examen, vimos acá el tema, digamos, de puerperio y dije, bueno, si tienen una paciente puérpera, como que van a estar más filosos con el tema, digamos, sí, si yo le doy una paciente, no sé, acá, como si fuera al principio de los trabajos prácticos, capaz ya se olvidaron todo. Evidentemente mi razonamiento no sirvió de mucho, digamos. Este, pero no necesariamente cada paciente va a ser del tema que estemos viendo, ¿eh? Yo el próximo práctico le puedo volver a dar a una paciente en trabajo de parto, o como al principio por ahí una paciente hipertensa, y voy a decir, pero todavía en hipertensión no vimos y ya tengo una paciente hipertensa, y sí, porque si ustedes estuvieran cursando la materia en forma presencial, ustedes dirían, muchas veces pasa que no hay pacientes embarazadas, por ejemplo, son todas puérperas. Y el primer día del trabajo práctico, ustedes van y ven una paciente, o sea, interrogan a una paciente puérpera. Y vos decís, no tengo ni idea. Bueno, la parte del interrogatorio tenemos que tratar de ir preguntando cómo dé lugar, lo que se vaya viendo, digamos, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo práctico es del paciente, ¿sí? Porque a veces no hay un tema como para poder relacionarlo, digamos. Pero sí puede ser que sea cesárea, digamos, puede ser. Pero sí, el tema, o sea, al principio de año a ustedes se les dio el cronograma, ¿sí? De los teóricos, digamos, entonces, de los prácticos, de la parte teórica de los prácticos, así que lo que corresponda, daremos, digamos, ¿eh? Eh, pero no necesariamente la historia clínica va a ser de eso, ¿está? Sí, doc. Bueno, lo que tengan que hayan hecho de la historia, lo desarrollan, sobre todo la parte de antecedente de la enfermedad actual, o sea, lo escriben como ustedes creen que tiene que ser y lo levantan en el aula o me mandan en el grupo, digamos, ¿sí? Si les es más fácil en el grupo, me levantan ahí y bueno, si no tienen más dudas, nos veremos la clase que viene. Doc, yo le quería avisar que me conecté después de la asistencia. ¿Quién es? Perdón, ¿quién me está hablando? Póster Adriana. Ah, no, pero lo anoté yo. Creo que anoté. Yo también, doctora.
Díganme quién es yo, porque Pimienta. Poser, Adriana. Pimienta no anoté. Piposa se anoté. Pimienta anoto ahora. Bien. Acuña también. Sí, Acuña la anoté. Súper. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, doc. Bien. Nos vemos entonces en la clase que viene. Lean, practiquen, no se queden porque cuando se den cuenta van a estar arriba del examen, ¿eh? ¿Listo, chicos? Chao. Nos vemos. Hasta luego.